Hay uno de los asuntos que más se le critica al gobierno nacional, al presidente Petro, es la baja ejecución. Aquí en Red Más Noticias hicimos un trabajo juicioso en 17 ministerios, pues para ver cómo se estaba ejecutando la plata, si la están usando, si no la están usando, si es alta, si realmente es tan baja, como dicen muchos informes. Y pues la verdad encontramos que sí, es muy baja y el tema es preocupante. Aquí está este informe especial. 503.2 billones de pesos fue el presupuesto general asignado para el 2024. De estos recursos, cerca de 100 billones se destinaron para la inversión en programas sociales, educativos, de salud, de infraestructura, entre otros. En este informe analizamos la ejecución presupuestal de 17 de los 19 ministerios del Gobierno Nacional. El presupuesto de inversión asignado a estas 17 entidades analizadas suman un total de 31.4 billones de pesos, es decir, el 32% de los 99,9 billones de inversión para el país. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de TIC no fueron tenidos en cuenta porque las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda no revelan presupuestos de inversión asignados directamente a estas entidades. Con el análisis de las cifras entre el presupuesto asignado y los dineros pagados por las entidades, Red Más Noticias pudo establecer que los 17 ministerios no superan el 30% de ejecución a corte del 31 de julio de 2024. Estas cifras le fueron entregadas a Red Más Noticias por el Ministerio de Hacienda. Semáforo en rojo. 9 ministerios están en rojo y no superan el 20% de la ejecución. El Ministerio de la Igualdad con el 0% de ejecución. Le sigue Vivienda con el 4% y el Ministerio de Comercio con el 5% de sus recursos de inversión ejecutados. Le siguen el Ministerio del Interior con el 7%, Ambiente con el 8%, mientras que Deporte y Hacienda completan una ejecución del 11%. Cierran la lista de ministerios en rojo Mintransporte con el 16% y Minagricultura con el 19%. Estos 9 ministerios de la lista roja tienen pendientes por girar 10.6 billones de pesos para la ejecución de proyectos en beneficio de sus poblaciones. Semáforo en amarillo. Son 7 los ministerios en el semáforo amarillo de ejecución y que no superan el 40%. Justicia, Defensa, Trabajo y Cultura se encuentran en un rango de ejecución entre el 22 y el 28%. Por otro lado, Minsalud, Ciencias y Educación tienen ejecuciones entre el 30 y el 39%. Semáforo en verde. La única entidad a corte del 31 de julio y de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda que se encuentra en verde es el Ministerio de Minas y Energía, que a la fecha ha ejecutado el 46% de su presupuesto. De estos porcentajes resaltamos algunos casos. El Ministerio de Igualdad, que tiene 400.000 millones para proyectos de construcción de tejido social diverso, garantía de derechos y no discriminación, a la fecha no ha girado el primer peso. El Ministerio de Vivienda, que tiene 1 billón disponible para garantizar el acceso a servicios públicos a partir de capacidades y necesidades en el territorio, es decir, acceso al agua, alcantarillado, entre otros, solo ha girado 14.478 millones para este proyecto específico. El Ministerio de Ambiente, que cuenta con 450.000 millones para frenar la deforestación y realizar programas de conservación en la Amazonía, a la fecha no ha girado un solo peso. De acuerdo con esta información, del presupuesto asignado para 2024 a estos 17 ministerios analizados, aún faltan por girar 22.8 billones de pesos para proyectos sociales de importancia del presidente Gustavo Petro. Paola, nosotros de todas maneras, como corresponde y como es nuestra labor periodística, pues buscamos la contraparte para ver qué pasa. Buscamos al director de Planeación Nacional a ver por qué está tan baja la ejecución. ¿Qué fue lo que le dijo a usted, Paola, cuando lo llamó? Pues, Giovanni, efectivamente lo que mencionó para Red Más Noticias es que él dice, todos los gobiernos tienen rezagos. Sin embargo, en estos 4 meses que quedan de este año, ellos esperan cumplir las metas. Estamos a 5 meses y yo les puedo asegurar como director del Departamento Nacional de Planeación, que le hace seguimiento a la ejecución, que le hace seguimiento a la inversión, que nosotros vamos a tener las mismas cifras de ejecución y de inversión que han tenido los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos generalmente pasan con rezagos del 15-20% y nosotros en este año 2024, en este presupuesto, vamos a pasar con un rezago similar. Y a propósito del tema, varios senadores representantes están pidiendo reducir el monto del presupuesto.
¿De cuánto sería, Paola? Pues, Joanny, mire, en medio de estas reuniones de las comisiones, la oposición advierte que deberán tener un recorte de 30 billones de pesos y que además deberían hacerlo en carteras con baja ejecución, como ha sucedido con el Ministerio de la Igualdad. El Congreso se enfrenta a una encrucijada por el presupuesto general de la Nación de 2025. Para los legisladores, el monto de 523 billones es ambicioso y se oponen a que se tramite una tributaria para financiarlo. Que no vuelva a ocurrir lo del presupuesto del 24, que allá convencieron al Congreso de que la DIAN iba a recaudar 15 billones de pesos, eso fue un salto al vacío, no recaudaron ni un peso y mire, ya el recorte va en 20 billones. Incluso desde las propias bancadas del gobierno le han pedido al Ministerio de Hacienda sacar la calculadora y recortar presupuestos de ministerios que no están ejecutando. Eso es lo que hemos planteado y le hemos pedido precisamente al gobierno nacional, y es que los sectores puedan ser muy claros frente a cómo va la ejecución presupuestal. En las comisiones terceras hemos venido haciendo un ejercicio de seguimiento y no hemos evidenciado sin lugar a dudas que hay carteras que tienen una deficiente ejecución, en especial en los recursos que tienen que ver con inversión. Entonces, sin lugar a dudas, no se puede pedir más plata cuando no se ha ejecutado la que se tiene. Una visión con la que coinciden en la oposición, pues según ellos, no es estratégico que se aprueben presupuestos para no ejecutarlos. Lo que es evidente es que la mala planeación lleva a los recortes y eso a un impacto concreto a la política social y a la actividad económica. Una vez más, se advierte con tiempo para que se reajuste el valor del presupuesto y es evidente que tiene que recordarse por lo menos 30 billones de pesos, entre otras cosas, para que no haya reforma tributaria. Desde el pacto histórico difieren de esta posición, advierten que el presupuesto, especialmente el de la inversión, no se puede castigar. Todas ellas políticas sociales fundamentales para cerrar brechas de desigualdad, para lograr consolidar el proceso de paz, para reactivar la economía. Entonces, lo que sí necesitamos es hacer un esfuerzo para lograr que esos 82 billones puedan quedar proyectados y puedan también quedar financiados. Se espera que las comisiones económicas inicien los debates oficiales en el Congreso desde la próxima semana. Pues Paola, aquí en este informe que sacamos en Redman Noticias, Mauro, pues todos los ministerios se rajaron, todos. Muchos se preguntan, y yo le pregunto a usted, Mauricio, si se puede o no se puede. Dicen, ¿será que están guardando la plata para el otro año empezar a ejecutarla previo la campaña electoral o cuando ya estemos en la campaña electoral? Creería yo que no, pero pues hay una lectura diferente. Ahora, ahí dicen que algunos ministerios sí están ejecutando, como por ejemplo el Ministerio del Deporte. Paola, no sé si usted tenga las cifras, sí, señor, porque se habló mucho del apoyo a los deportistas en los recientes Olímpicos. ¿Cómo quedó ese panorama? Como claro, por citar un ejemplo. Pues Giovanni, exactamente con este ejemplo y como muchos han dicho, pues ya los deportistas no van a tener apoyo porque, mire, el Mindeporte tenía una asignación de 1.3 billones de pesos para sus diferentes programas. Resulta que solo ha ejecutado 136.700 millones, o sea, solo el 11%, pero hay otras entidades con mucha más preocupación, Giovanni, por ejemplo, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, si hablamos de salud, 118.000 millones tenía dispuestos, ¿no? Y ha ejecutado 2.200, solo el 2% de ejecución. Y estas discusiones en el Congreso van hasta máximo, Mauricio, 15 de septiembre, si no estoy mal. Efectivamente, el 15 de septiembre se debería decidir el monto final del presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Hemos visto la nota de Cintia, vamos a hablar ahora de los sectores que terminó encontrando María Camila en su investigación, pero la nota de Cintia nos pinta el bosque, después vamos a los árboles. El bosque que dice que con este nivel de baja ejecución del presupuesto de inversión, porque el presupuesto de funcionamiento ese sí va a tope, porque en el funcionamiento, bueno, salvo en el Ministerio de la Igualdad, en el de funcionamiento está la burocracia, está la planta, está la gente, y ahí sí no hay tantos problemas. En el de inversión es donde están los principales problemas. Con este nivel de subejecución, las cifras van hasta final de julio, eso es más o menos el 60% del año, y ustedes acaban de ver, 17 ministerios no superan el 40% de ejecución con el 60% del año recorrido. Pues es evidente que llegar al Congreso con un presupuesto subfinanciado, un presupuesto que crece de manera importante y que no está financiado, que es lo que ha presentado el gobierno al Congreso, pues eso tiene que tener algún tipo de ajuste. La primera opción era devolver el presupuesto,
que el Congreso le dijera al gobierno, calcule bien eso y me lo vuelve a traer. Eso no sucedió. Eso fue el 15 de agosto cuando se cumplió esa meta. Como bien lo dice Paola, el 15 de septiembre se cumple una segunda meta volante, que es cuando el Congreso debe decir, le apruebo ese presupuesto que está subfinanciado, que no está adecuadamente financiado, o no, le apruebo un monto menor. Lo que recomiendan los especialistas es que se apruebe un monto menor, dejando algún margen para que si se encuentra una financiación, se aprueben unos montos adicionales. De cualquier manera, dicen los expertos, el Congreso seguramente le va a tomar el pelo al asunto y va a terminar aprobando ese monto tan grande. Pero por favor, un presupuesto subfinanciado, que no está adecuadamente financiado, con este nivel de ejecución tan pobre, esa es una discusión que debe tener el país, esa es una discusión que va más allá de los técnicos y los especialistas y que debe poner al Congreso a reflexionar. Pero vamos a 2 o 3 árboles. Ya Paola mencionaba el caso del Ministerio del Deporte, que con ese nivel tan pobre de ejecución estamos hablando del 11%, pues salir a celebrar que las medallas, salir a celebrar que la Copa América, no, por favor, eso dejémoslo en su propio tamaño porque el gobierno no está respaldando adecuadamente el deporte. Pero vamos a otros casos más interesantes. El Ministerio de la Igualdad, hace apenas una semana estábamos registrando cómo la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, la doctora Francia Márquez, le decía al Congreso, pues yo mandé la información y de malas porque rebotó 2 veces. Bueno, ya tenemos la información. 0 de ejecución del presupuesto de inversión al final del mes de julio. 0. Muy bien, sigamos con otros casos. Ustedes acaban de oír el día de ayer que estábamos registrando que el gobierno cambió su iniciativa de hacer inversiones forzosas de los bancos en unos sectores por una propuesta de los bancos de meterle una buena cantidad de crédito a esos sectores. Estamos hablando de agro, industria, turismo y vivienda. Pues veamos en qué anda la ejecución de esos sectores. Vivienda, 5% de ejecución del presupuesto de inversión por parte del gobierno y pidiéndole plata a los bancos y al resto de la economía para impulsar el sector vivienda. El comercio y el turismo, que están en un mismo ministerio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, están en un mismo ministerio, también son de los beneficiados con ese acuerdo al que llegó el presidente con el sector financiero. ¿Qué ejecución tienen? 5% del Ministerio de Comercio en ejecución en inversión, por favor. Y la agricultura, que es otro de los sectores beneficiados, apenas 19% de ejecución cuando ha transcurrido el 60% del año. Todo esto no es con el ánimo de molestar a nadie, todo esto no es con el ánimo de decir, sí, venga, no, es que la plata está escaseando. La plata no es el mecanismo para seguir adelante, inflar presupuestos y buscar impuestos. Se nos puede venir una nueva reforma tributaria y mientras tanto la plata que se recoge y se asigna para hacer proyectos de inversión por parte del gobierno está en unos niveles de ejecución que dan grima en la gran mayoría de los ministerios, no en todos, pero en la gran mayoría de los ministerios.